Hola a todos y a todas. Vamos a empezar a trabajar con la casuística digamos, de pericia psicológica forense desde una perspectiva de género, ¿sí? Este caso lo he dado en llamar el caso Adela, el patriarcado en acción. Hay datos y nombres que están totalmente cambiados para la preservación del caso. Este es un caso que tuve oportunidad de trabajar en el año 2016, 2017, en el que se me da intervención para realizar la pericia psicológica de Adela. Adela termina denunciando un delito a su pareja Ruperto, su esposo Ruperto de 30 años, en el que lo termina denunciando por lesiones, amenazas y también resistencia a la autoridad. Por primera vez se anima a efectivizar y sostener una denuncia después de 30 años en diciembre del año 2016. Adela, en ese momento ella tenía 46 años. Ruperto, su pareja, era un miembro de una fuerza de seguridad que se encontraba retirado al momento de este delito y termina Ruperto privado de la libertad. Este episodio ocurre el día después de Navidad del año 2016. Ruperto se enoja y entra en un estado de ira a partir de que los caniches de la casa empiezan a molestarlo. Él los termina agarrando a cintazos a los caniches. Interviene Adela, interviene Maggie, la hija menor de 17 años, y termina siendo, digamos, molida a cintazos Adela y Maggie. Adela, cuando puede, se escapa de la casa familiar. Ellos vivían en un barrio en el que había mucha gente que pertenecía a la misma fuerza de seguridad, y sus vecinos, entre ellos era una persona muy destacada que ocupaba un cargo de autoridad en la fuerza de seguridad a la que había pertenecido en su momento Ruperto. Y ellos conocían la situación de Adela, la alojan en el momento, digamos, de furia de Ruperto. La intentan calmar, pero en forma casi inmediata llega Ruperto a la casa de esta persona que ocupaba, como les digo, un cargo de autoridad, y empieza a agredirlo, a insultarlo, a golpearlo. Entonces, bueno, se llama en forma inmediata a la policía, y Ruperto termina detenido, no solamente por las lesiones de Adela, sino también por la resistencia a la autoridad. Adela efectiviza la denuncia, es revisada por el médico legista, quien constata las lesiones que ésta presentaba, y en todo momento, frente a esto y el proceso pericial, es acompañada y sostenida por la hija menor Maggie. Durante 30 años sufrió la violencia de Ruperto, pero recién ahora es cuando ella se anima y sostiene el proceso. Conoce a Ruperto cuando ella era una muy joven adolescente. Ella era de un departamento alejado de acá de la capital sanjuanina, y cuando quiere seguir estudiando tiene que trasladarse a la ciudad. En ese momento es alojada por un matrimonio que no tenía hijos y que la quiere mucho, y la aloja como si fuera una hija adoptiva. Cuando conocen a Ruperto, Ruperto no les gusta porque empiezan a ver en realidad algunas situaciones de coacción, de intimidación. Tratan de mostrárselo a Adela, pero Adela está deslumbrada por Ruperto. Pasa muy poquito tiempo, se casan y al mes de casados empiezan los golpes. Situaciones que se fueron recrudeciendo en los embarazos y que especialmente se recrudecen en el embarazo de Kevin, que es otro de los hijos. De la unión de Ruperto y Adela nacieron 4 hijos, 3 varones, que son los mayores, y la menor, que tiene 17 años al momento de este episodio, Maggie.
Me golpeaba porque se ponía celoso porque alguien me saludaba. Que nos miran, que te están mirando. Después me quedé embarazada y me empezó a golpear en la cara. Me daba cachetones. Todo el grupo familiar ha padecido la violencia de Ruperto, ¿sí? Porque no ha sido solamente violencia en el vínculo, violencia en el ámbito de la pareja, sino también ha sido violencia familiar. Incluso los hijos, cuando cumplieron la mayoría de edad, cada uno se fue de la casa porque no soportaba lo que se vivía al interior de la casa, a pesar de sostener los mandatos paternos de dominación y de la cultura machista en la que ellos habían crecido y se habían socializado, donde las mujeres tenían que ser dominadas y ser sumisas. Maggie, como su madre, han sido víctimas de la violencia de su padre y de sus hermanos. Maggie es por su condición de mujer. Maggie es una adolescente común, que sale, que tiene amigos, que estudia, que tiene un novio, pero que por estas cuestiones es significada por su padre y por sus hermanos literalmente como una puta. Hace 2 años regresa al domicilio paterno el tercer hijo, Kevin, quien tiene actualmente, o sea, al momento de la pericia, 25 años y padece una enfermedad degenerativa neurológica por la que requiere asistencia. Él era un estudiante universitario que se había independizado e incluso trabajaba, pero al momento de diagnosticársele la enfermedad y al avance como muy rápido, vuelve al hogar paterno y por la ayuda que requiere, ocupando como el papel principal en el cuidado Ruperto, al estar retirado y no estar trabajando, y Adela se desempeñaba en ese momento como empleada doméstica. Del relato de Adela surge que durante el embarazo de Kevin, Ruperto fue cuando más la golpeó, ¿sí? Y fue una pregunta que le hicieron en un conocido instituto en Buenos Aires que se dedica a este tipo de enfermedades cuando hicieron la anamnesis. Obviamente, Adela dijo que no había recibido golpes. Adela cuenta que cada vez que intentó trabajar y desenvolverse, Ruperto hizo cuanto pudo para que sus proyectos, tejer para afuera, enseñar tejido, fracasaran y tuviese que dedicarse a la casa y a los hijos, que era el principal reclamo de Ruperto. Ante cada intento de autonomía de Adela, sobrevenía un recrudecimiento de la violencia y ante el exceso de la violencia operaba obviamente el ciclo, ¿no? Se arrepentía, pedía disculpas, que iba a cambiar y todo volvía a comenzar durante 30 años. ¿Sí? Adela de a poco se fue distanciando de su círculo familiar, solo mantenía vínculo con una hermana que cuando estaba embarazada de Kevin es quien la acompaña a hacer la denuncia, pero después ella la retira a la denuncia y esta hermana se enoja mucho porque no entiende cómo Adela podía retirar la denuncia contra Ruperto y se distancian, ¿sí? En este momento, digamos, Adela no tenía ni amigas, no tenía redes que la contuvieran, solo la familia con la que trabaja hace un montón de años, que en esta familia está Sole. Sole es una joven abogada que la ayuda digamos que la ayuda desde el proceso penal y que se termina transformando en la parte querellante. Algunas frases de Adela que les comparto. Tengo la piel sensible, por eso me salen tan fácil los moretones. O sea que los moretones ella no se los había hecho porque Ruperto la había golpeado ferozmente a cintazos, sino porque tenía la piel sensible. Es un excelente padre, se encarga de todos los cuidados de Kevin, lo lleva, lo trae todos los días a rehabilitación. No puedo negarle la posibilidad de que lo cuide, tiene que salir de la detención. ¿Cómo hago para que Kevin salga adelante? Si Ruperto se ocupaba de todo. Ruperto me decía que yo no servía, que era una inútil, que no podía. Yo no puedo, no puedo, no puedo. Era un servicio militar mi casa. Había que ajustarse a las reglas de Ruperto. Él dice que tiene una personalidad recta y que tiene derecho a apropiarse de los demás. Él es así con todos, con la madre, con la hermana. Ruperto no permitía que nada se desajustase.
Todo debía ser como él quería. Si no se ponía como loco, gritaba, pegaba, encerraba. Había que mantener todo bajo calma para que él no se molestara, ¿no? Podemos ver y analizar en estas frases de Adela lo que hemos visto en la teoría respecto no solamente de la violencia física, sino de la violencia psicológica y el estado de zozobra en el que se vive cuando hay violencia circulando constantemente. El estado de sumisión en el que ella estaba sumido, la minimización y la justificación de la violencia, el no poder, digamos, asumirse desde su lugar de víctima de la violencia a la cual estaba sometida, sino esta cuestión de la indefensión aprendida, ¿no? Al máximo de yo no puedo, no puedo, no puedo. Ruperto es un buen hombre, un excelente padre. Le da por temporadas. Él no siempre es así, es conmigo la cosa. Yo le tenía miedo, le tengo mucho miedo. Es de resaltar que a los golpes y amenazas e insultos y descalificaciones siempre estaba acompañada por la coacción y la intimidación con el uso del arma reglamentaria de Ruperto, con lo cual hacía obviamente que el terror que ella sufría digamos, estuviera todavía aún más significado por la presencia del arma, ¿no? Porque ella efectivamente sabía que en cualquier momento la podía matar. Asimismo, digamos, además de Ruperto, los hijos varones reproducían al interior del sistema familiar los mandatos socioculturales, ¿no? del machismo y del patriarcado en el cual ellos se habían socializado, ¿no? Al extremo de que no solamente desmentían la violencia, sino que la sostenían, ¿no? Y directamente dirigido hacia las mujeres de la familia, Adela y Maggie. Se encargaron de presionarla durante todo el proceso pericial y además de presionarla, de coaccionarla y de hacerle firmar un papel, que ya vamos a ver cuál significación tiene ese papel, para lograr, digamos, que el padre saliera de la detención. Adela se encuentra presa en su propia casa. Rupertito, digamos, el hijo mayor, que se llama igual que su padre, tiene las llaves del dormitorio matrimonial en el cual, además de toda la ropa de Adela, está la documentación que Adela necesita para poder asistir a Kevin. O sea que Adela no tiene en su casa acceso a su propio dormitorio, solo puede acceder cuando viene Rupertito y le abre la llave. O sea, es cuando Rupertito quiere poder habilitarle a su madre acceder a su ropa, a sus documentos, a sus cosas. Maggie sostiene y acompaña a su madre desde un lugar de salud. Le muestra que esto no está bien, que lo que se vive adentro de la familia es violencia, la acompaña y la sostiene durante todo el proceso de denuncia. A su vez, se sustancia una denuncia en otro juzgado paralela por las lesiones de Maggie. Maggie tiene 17 años, ¿sí? Y se la ve porque la ha acompañado a la pericia, ¿no? Entonces yo tuve oportunidad de verla como una adolescente muy triste, muy sombría y pareciera que tuviera más edad de la que tiene, ¿no? Efectos de la violencia claramente. Luego de la primera entrevista, se sugiere que ambas reciban asistencia psicológica y me contacto con una psicóloga que yo conozco, con la cual me he formado en familia y pareja y que trabaja en un centro de salud cercano al hogar de Adela y de Maggie. Y bueno, ellas van directamente a esta colega ya con un turno. Luego de la declaración testimonial, por la retractación de Adela, ya se los voy a contar, es obligada, previo a esto, a firmar un papel, este papel del que les hablaba, por Rupertito. Entonces, este papel, digamos, Ruperto
desde adentro, de alguna manera, ordenaba a Rupertito los movimientos y con su abogado le hacen firmar el papel a Adela. Adela no lo lee, Adela no sabe qué firma, y en el papel había una retractación donde decía que todo lo que ella decía era mentira. Cuando este escrito es presentado en el juzgado, la conocían a Adela porque le habían tomado declaración testimonial, conocían el caso. Rupertito iba constantemente al juzgado, había incluso de alguna manera amedrentado al juez en que la tenía que resolver a la causa, digamos, lo había seguido hasta el estacionamiento al juez, ¿sí? O sea que los niveles de violencia eran como bien elevados, ¿no? Y de no saber y no reconocer los límites. Entonces, cuando este papel se presenta y está la retractación de Adela, se me convoca para que la acompañe a Adela en una audiencia en el juzgado, y donde Adela puede contar lo que había pasado en torno a este papel, ¿no? Cuando a Adela se le informan las consecuencias que podía tener este papel, ella dice que ella no sabía lo que había firmado, ¿no? Y habla en ese momento de las circunstancias que estaba viviendo adentro de la casa respecto de la falta de acceso a sus objetos personales, a su documentación, y en ese momento el juez ordena que lo traigan por la fuerza pública a Rupertito y que Rupertito le devuelva las cosas. El proceso, obviamente, penal fue bastante largo porque la defensa a cada movimiento, a cada resolución la apelaba. Ruperto estuvo detenido un poco más de un año, ¿sí? Mientras ese año transcurrió, Adela sufrió constantemente digamos, de la intimidación de sus hijos, y de la presión constante para que retirara la denuncia. ¿Cómo termina el caso? Bueno, les cuento. Adela, más allá de haber sostenido en su momento la denuncia, obviamente la Cámara termina resolviendo y le termina otorgando la libertad a Ruperto después de un año, ¿sí? Lo condenan, pero ya había cumplido su detención, digamos, su tiempo privado de la libertad. Adela, mientras tanto, el proyecto que tenía era de poder irse a vivir a otra provincia para poder tomar distancia y para poder vivir medianamente tranquila. Pero cuando finalmente Ruperto termina saliendo de la detención, va a vivir a su casa, porque su casa era su casa, y obviamente Adela vuelve a convivir con él, ¿no? Vemos claramente los efectos de la violencia y cómo pudo sostener durante un tiempo la denuncia, pero finalmente termina conviviendo con su agresor. O sea, vemos clarito en este caso el fenómeno de la violencia, de cómo una víctima queda atrapada en ese lugar sin poder salir, y la repetición de lo traumático. Obviamente terminó abandonando el dispositivo terapéutico, bueno, lo he dado en llamar a este caso como el patriarcado en acción porque me parecía que estaba como muy claro, digamos, los efectos reproductores de una socialización en una crianza machista, donde la mujer es claramente objeto de dominación masculina, ¿sí? Y traer finalmente esta imagen que tan claramente representa al patriarcado para terminar, y con la frase de Gerda Lerner en 1986, donde lo ha definido en sentido amplio como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños de la familia y la ampliación de ese dominio hacia las mujeres de la sociedad en general, ¿no? Donde las mujeres no pueden ni escuchar ni hablar, ¿no? En los bigotes que tapan
los ojos y tapan la boca, las mujeres no tienen poder de nada, ¿no? Bueno, muchas gracias por este espacio y nos vemos en la presentación del próximo caso.